No. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy amables por estar aquí escuchando esta disertación. No sé de cuánto tiempo dispongo, Manuel. Tienes máximo 1 hora. Máximo, bueno, es bastante. Muy bien, gracias, gracias. Bueno, el tema es interesante, abordarlo sobre todo desde la perspectiva de la psicología. La fe se ha abordado básicamente desde el punto de vista de la filosofía. Han tratado de discutir científicos con religiosos, visiones distintas del mundo, pero nada de eso nos da explicaciones de por qué tenemos fe, por qué existen estas creencias y sobre todo por qué subsisten estas creencias en el siglo XXI cuando ya hay muchas cosas que la ciencia explica, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar sobre la perspectiva que tiene la psicología cognitiva sobre este tema. Ahora, y yo sé que no todos son conocedores de lo que es la psicología cognitiva, así que permítanme hacerles una pequeña introducción sobre lo que es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva se ocupa de estudiar los fenómenos mentales, ¿no? ¿Qué fenómenos? Por ejemplo, hay un montón de fenómenos mentales, básicamente la atención, el pensamiento, la memoria, el razonamiento, la concentración, el aprendizaje, el lenguaje. Hay cantidad de fenómenos mentales y todos ellos son estudiados por la psicología cognitiva. Pero el reto fundamental de la psicología cognitiva en estos tiempos es uno solo, es tratar de explicar cómo el cerebro o la mente, en nuestro caso, cómo hace para fabricar una realidad virtual en nuestra conciencia. Ese es el reto que tiene la psicología cognitiva, tiene que explicar cómo hacemos nosotros para crear un mundo virtual en nuestra conciencia. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo es esto que tenemos un mundo virtual en la conciencia? Pues ese es el detalle de la especie humana, ¿no? El ser humano tiene un cerebro muy particular, muy especial. A diferencia de todas las otras especies, nosotros tenemos una gran cantidad de almacenamiento, una gran capacidad de procesamiento, y eso ha hecho que nosotros nos desliguemos del mundo real, mientras que los animales inferiores viven vinculados enteramente al mundo real, al mundo físico que nos rodea. Nosotros hemos aprendido a convivir con otro mundo, con un mundo totalmente virtual, ¿no? Que existe solamente en nuestras conciencias. Y claro, cada uno de nosotros que comparte una vida en una cultura, en una comunidad, en una sociedad, que se comunica a través de los mismos códigos lingüísticos y los mismos valores y principios, tiene más o menos la misma escenografía en la conciencia sobre lo que es su mundo. Entonces, el ser humano vive conectado con una realidad que fabrica su mente. ¿Ok? Nosotros no estamos conectados principalmente con el mundo físico. Obviamente vivimos en un mundo físico que es el que nos rodea, nos afecta el calor, nos afecta el frío, ¿no es cierto? Nos impactan las cosas materiales, pero nuestro mundo es un mundo lleno de valores, de conceptos, de principios, de creencias que no están en el mundo físico, ¿no? O sea, si nosotros queremos señalar en dónde está, por ejemplo, la justicia social, en dónde están los derechos laborales, ¿no? En dónde está la equidad de género, en el mundo físico no lo vamos a encontrar, no existe ahí, ahí no está. En el único lugar en donde están esos conceptos es en nuestro mundo virtual, en ese mundo que hemos creado y fabricado en nuestra conciencia y que cada uno de ustedes lo ha podido fabricar porque tiene los mismos ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes para fabricar este mundo que ustedes y yo compartimos? Cada uno de ustedes en sus conciencias tiene un mundo muy parecido al que yo tengo. ¿Cómo hemos podido coincidir nosotros para poder fabricar una
una realidad virtual que se parece bastante. Porque cuando yo digo, por ejemplo, Perú, todo el mundo sabe lo que es eso. Coincidimos en el concepto, ¿no es cierto? Cuando yo digo, pues esto, la blanquirroja, todos saben de qué estoy hablando. Entonces coincidimos en esa realidad virtual que solamente existe en nuestra conciencia, ¿no? Porque la blanquirroja es un valor, un concepto, ¿no? Un código moral que hemos incorporado. Entonces, eso solamente existe en nuestra conciencia, pero ¿a través de qué? ¿Cuál es el ingrediente con el cual nosotros hemos construido este mundo? Bueno, la respuesta es muy simple, ¿no? Es el lenguaje. Nosotros construimos nuestro mundo virtual en la conciencia a través de las palabras. Nuestro mundo está hecho de palabras. Las palabras son las que hacen nuestro mundo. Y esa es la principal diferencia con el resto de los animales, ¿no? Porque los otros animales no tienen palabras, solamente tienen sus 5 sentidos y ellos viven conectados con el mundo físico. Para ellos, lo que se puede comer, se come, así sea un billete, una hoja o lo que sea, ¿no? Simplemente agarran y si pueden, se lo comen. Para nosotros, en cambio, la realidad es distinta, porque una madera no solamente es una madera, de repente puede ser una cruz. Y si es una cruz y somos cristianos, eso tiene un significado. Claro, si fuese otra cultura no cristiana, pues una cruz no significaría nada. Pero sí significa para nosotros. ¿Por qué? Porque la hemos idealizado, la hemos incorporado en nuestro mundo virtual a través de la palabra. ¿Ok? Entonces, nuestro lenguaje es el que va construyendo nuestro mundo virtual. En la conciencia nosotros vamos elaborando un mundo a través del aprendizaje, ¿no? Desde niños nos empiezan a hablar y a partir de que aprendemos a hablar y entendemos el lenguaje, a partir de ese momento nosotros empezamos a construir un mundo en la conciencia, un mundo que se va a parecer mucho al mundo que cada uno tiene en su conciencia, en una comunidad que comparte ese mismo lenguaje, que está unido a través de la comunicación mediante este lenguaje y que comparte los mismos códigos, los mismos valores, los mismos principios, la misma moral. Entonces, a través de esa red de comunicación oral, a través de compartir esa comunicación, de transmitir esas palabras, esos conceptos, cada uno va elaborando un mundo en su conciencia. Y como nosotros empleamos los mismos materiales, entonces esos mundos virtuales que están en cada una de las conciencias, pues se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho. Y es por eso que podemos hablar cómodamente de ese mundo virtual, confiados en que los demás nos van a entender. Porque cuando yo digo justicia social, bueno, cada quien tiene una idea de lo que es justicia social, pero una idea tendrán, ¿no es cierto? Cuando yo digo Cristo, cuando yo digo Virgen, cuando yo digo Eucaristía, todo el mundo va a tener una idea de lo que estoy hablando, porque compartimos pues ese mundo virtual ya elaborado en la conciencia. Entonces, queda claro pues que nosotros tenemos dos mundos. El ser humano es el único animal que tiene dos mundos. Un mundo es el mundo físico real en el que nosotros vivimos como una especie más en este mundo, en este planeta, y otro, muy diferente, es el mundo virtual que hemos construido en nuestra conciencia, a través de las palabras, a través de la comunicación, del lenguaje. ¿Ya? Ese es el ingrediente que nos ha permitido construir un mundo virtual en nuestra conciencia. Ahí es donde está los conceptos de nación, de justicia, de moral, ¿no? De amor y las creencias, todos los mitos, todas las cosas que creemos, todo eso está ahí en la conciencia, no está en otro lado. Entonces, ese es el primer punto que quiero que quede claro. La psicología cognitiva, entonces, es la ciencia que quiere explicar cómo el ser humano puede fabricar esta realidad en su conciencia.
¿Cuáles son las etapas que se llevan a cabo, ¿no? ¿Cómo se manejan estos niveles de realidad? Los estudios son muy complejos, ¿no? Hablamos de varios niveles de realidad entre el mundo físico y el mundo virtual. No es el tema en este momento explicar eso, pero solo quería que entiendan de qué trata la psicología cognitiva. Entonces, si está claro que tenemos un mundo virtual en la conciencia y que ese es el mundo donde básicamente viven los seres humanos, con sus valores, sus creencias, va quedando claro en dónde existen las creencias religiosas, ¿no es cierto? Existen básicamente en ese mundo virtual de la conciencia. Ahora, en psicología cognitiva llamamos cultura al conjunto de creencias que se comparten en una comunidad. Pero no solamente son creencias, ¿no? O sea, estamos hablando de ese conjunto de mundos virtuales que están en las conciencias de cada persona que es miembro de una comunidad. Entonces, a eso llamamos nosotros cultura. Y más o menos la cultura viene a ser entonces una especie de conciencia colectiva, ¿no? Si bien nosotros cada uno tiene una conciencia individual y cada quien construye su propia realidad, y por eso es que a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en política, qué difícil es ponerse de acuerdo, porque cada quien ha construido en su conciencia una imagen distinta del mundo virtual, ¿no? Entonces, para unos, en su conciencia, Keiko es un monstruo, para otros es la salvación, para otros Pedro Castillo es la solución, el que va a cambiar, el profeta que va a cambiar este mundo. Entonces, cada quien construye en su mente una realidad distinta y a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. Por eso discutimos, ¿no? Porque no estamos hablando de un mundo físico, porque si habláramos de un mundo físico y alguien dice, bueno, en ese parque hay 20 árboles, no hay nada que discutir. Solamente hay que ir, contar los árboles y decir que sí, son 20 árboles. Y si alguien dice son eucaliptos, habrá que mirar, verificar y decir, sí, son eucaliptos. No hay nada que discutir. Del mundo físico real no se discute. Simplemente se comprueba. Ahí están. Son árboles, son eucaliptos y ahí están. No hay nada que discutir. ¿De qué discutimos? Discutimos del mundo virtual que cada uno ha construido en su conciencia. Y hay aspectos que no coinciden, pues, ¿no? Porque yo he recibido una información a lo largo de mi vida, yo he recibido un tipo de información y cada uno de ustedes ha recibido otro tipo de información. Y como cada uno de nosotros hemos estado recibiendo diferente tipo de información, hemos elaborado en nuestra conciencia diferentes mundos, ¿no? Que no coinciden en esos aspectos. Si todos hemos recibido la misma educación cristiana y nos han educado en el cristianismo, igualito, con los mismos conceptos y mitos y cuentos, vamos a coincidir, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo va a coincidir en las ideas y creencias del cristianismo. Pero en los otros aspectos no es así, ¿no? O sea, en los aspectos políticos, por ejemplo, no hemos recibido la misma información. Y como no hemos recibido la misma información, cada uno ha fabricado en su conciencia un mundo diferente. Y por eso discutimos porque cada uno tiene un mundo distinto. Ese es el mundo virtual, ese es el mundo en el que yo vivo y cada uno de ustedes vive en su propio mundo. ¿Estamos claros? Entonces, ¿dónde están las creencias religiosas? ¿En el mundo físico que nos rodea? ¿O están en nuestra conciencia, en nuestra cultura? Me imagino que están respondiendo todos que esas creencias religiosas están en la cultura y en nuestra conciencia. Pues ahí es donde están, ¿no? No están afuera, ¿no? Entonces, afuera podemos ver la estatua de una virgen y solamente nuestra conciencia es una virgen, porque para otro individuo que no tenga esa información, esa estatua no va a tener ningún sentido, ¿no es cierto? Entonces, las creencias están en nuestro mundo virtual, en nuestra conciencia.
Ahí están los conceptos de dioses, de santos, de vírgenes, de milagros, etcétera. Toda la información que hemos recibido a través del idioma, a través del lenguaje, a través de la comunicación oral, a través de palabras. Es por eso que la base de la religión siempre es un texto. Las religiones más grandes y más largas de la historia de la humanidad están basadas en un texto que llaman sagrado, pero es un texto, ¿no? Es un libro. Son lo que se llaman las religiones del libro. Entonces, hay religiones que se basan pues en un libro, en la Torá, en el Corán, en la Biblia, en el libro de Mormón. Bueno, hay otro más. Entonces, esa es la base de la creencia religiosa, ¿no? O sea, un cúmulo de palabras. O sea, las creencias religiosas están construidas con palabras. No son más que palabras. Al final, las palabras son como los ladrillos que a nosotros nos permiten construir este mundo virtual en la conciencia. Y todo lo que viene a través de las creencias religiosas están ahí en nuestra conciencia. ¿Ok? Ojalá que hasta aquí esté todo claro, ¿no? Entonces, para la psicología cognitiva, el reto es entender cómo se han ido construyendo. Claro que en la psicología cognitiva el reto final es entender cómo opera la construcción de la realidad en la conciencia. Pero para lo que es, por ejemplo, el mundo de las creencias religiosas, tenemos también una serie de teorías explicativas, ¿no? Que coinciden con otras disciplinas que han estado investigando. Por ejemplo, la historia de las religiones, es bastante útil en el sentido de que indagan los orígenes de los mitos, los orígenes de los textos sagrados. Entonces, cuando los historiadores investigan, indagan y llegan a descubrir cómo se han ido creando estas historias, cómo se han ido escribiendo, cómo se han ido juntando los libros a lo largo de los milenios, cómo se han ido traduciendo, manipulando, interpretando, reestructurando. Entonces, queda claro que todo ese cúmulo de mitos que constituyen las religiones o las creencias religiosas han sido elaboradas a lo largo de los tiempos y por los pueblos. O sea, los pueblos son creadores de mitos. No hay un pueblo que no tenga un mito, una leyenda. Hasta los incas tenían el mito de los hermanos Ayar, el mito de Mantucapa Quimbamaocchio saliendo del lago Titicaca. Entonces, y bueno, yo no sé ustedes de dónde serán, pero yo soy de la sierra, y en mi pueblo hay cantidad de mitos, ¿no? Ya desde que yo era niño, mi bisabuela nos contaba historias en las noches en que nos juntábamos alrededor del fogón, y nos contaban unos mitos magníficos, historias que por ahí he encontrado yo algunos recogidos en un libro de relatos y leyendas del Callejón de Huaylas. Y es sorprendente la cantidad de riqueza de imaginación que tienen los pueblos para crear mitos, fantasías, historias que van acompañando la vida de las personas. ¿Ya? Yo estoy seguro que todos ustedes y cada uno ha escuchado esos mitos contados por los abuelos en los pueblos del interior, sobre todo. Los pueblos de la sierra tienen esas historias. Y algunas son populares, ¿no? Por ejemplo, eso de la olla de oro, el entierro, el pistaco. Hay otros que vienen del norte, ¿no? El chupacabras, animales míticos, ya estoy hablando de animales míticos, ¿no? El pistaco, el animal es un personaje mítico. Entonces, no es nada raro, pues, encontrar y descubrir que los pueblos, todos los pueblos, tienen un potencial creativo, tienen una fantasía y una tendencia a crear mitos. Y cuando uno indaga el origen de los mitos, de las creencias religiosas, puede llegar pues hasta los orígenes de la civilización, más o menos. Hemos llegado a 3.500 años antes de Cristo, donde comienza pues el imperio sumerio, los hititas,
ahí está, por ejemplo, escrito el Enuma Elish, el primer poema que se desenterró, y ahí en el Enuma Elish ya hay bastantes fragmentos del Génesis. Luego tenemos la historia del rey Sardón, que es muy parecida a la de Moisés. Tenemos el diluvio universal narrado 3000 años antes de Cristo. El diluvio universal ya estaba narrado. Entonces, y ahí están las evidencias, ¿ah? Las evidencias están. Tan es así que esa historia del diluvio universal se repite en la mitología de varios pueblos antiguos. No solamente está en la Biblia, se repite en muchos pueblos antiguos. Y se supone, pues, que después del imperio sumerio, vino el imperio de Babilonia, y más o menos en el año 1000 antes de Cristo llegaron, o 600 o antes de Cristo, llegaron los judíos llevados como esclavos por el rey Nabucodonosor a Babilonia, y es ahí donde ellos descubren la riqueza de estas historias, que ya existían ahí, que ya eran conocidas, y que ya había cultos. Entonces, estos pueblos judíos, que no conocían la escritura, que los judíos nunca han sido una gran cultura, por si acaso, ¿no? Los judíos nunca han sido una gran civilización, nunca han tenido gran cultura, ¿no? Nada. Ellos simplemente han sido llevados como esclavos por aquí y por allá. Y unos judíos que llegaron a Babilonia conocieron estas historias y aprendieron a escribir allí. Y ahí es donde comienzan a escribir las primeras historias de la Biblia, ¿no es cierto? Y eso es evidencia histórica, ¿no? Eso está documentado. Y ahí comienza, miren, de 600 años o antes de Cristo ya comenzaron a escribir esas historias. En fin, entonces, hay evidencia de que la fantasía de los pueblos ha estado contribuyendo a los mitos y creencias religiosas. Y esas historias se han estado compendiando para crear pues una cultura religiosa, ¿no? Como típicamente la cultura de los judíos, ¿no? Que ellos crearon una cultura religiosa. ¿Qué cosa es una cultura religiosa? Aquella donde la religión es lo primordial, porque todas las culturas han tenido un aspecto religioso, pero no era lo primordial. Había muchas cosas importantes. La religión era una más, ni la más importante. Pero para la cultura judía, la religión se convierte en lo fundamental. Y a través de la religión, esa cultura crea una identidad. ¿Ok? Entonces, es ahí la diferencia. Y bueno, el resto de la historia, pues ya habría que hablar de historia, pero mi tema no es historia. Lo que quiero es dejar en claro que todas las creencias religiosas vienen a través de narraciones, de textos, se construye con palabras y a base de imaginación, fantasía. Ahora, lo que sí la psicología cognitiva está interesada en estudiar es cuál ha sido el papel de la fantasía, de las alucinaciones y hasta de la psicosis en la fabricación de estos mitos. Porque si uno se pone a estudiar la historia de algunos personajes fundamentales de las religiones, pues uno va a encontrar ya desde la perspectiva moderna del conocimiento de la psiquiatría y de la psicología y de la psicopatología, uno puede encontrar pues rasgos psicopatológicos en algunos personajes. En aquellas épocas pues nadie sabía de qué trataba. Pero hoy sí podemos darnos cuenta, ¿no? Y muchos personajes tienen estas alucinaciones, que sufren algunas alucinaciones en momentos cruciales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pablo de Tarso, ¿no? Pablo de Tarso se estaba yendo a Damasco y se cae del caballo y sufre una contusión cerebral de 3 días y queda pues inconsciente, y no se sabe pues cómo le habrá afectado ese golpe,
que cuando se despierta, él era pues un perseguidor de cristianos, perseguía a los cristianos para matarlos. Y cuando se despierta, dice que ha tenido un sueño y se ha encontrado con Cristo. Y Cristo le ha dicho, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese golpe, de esa caída, de esa constitución, de esa alucinación, Pablo de Tarso se convierte al cristianismo y se pone a hablar de Cristo, sin haberlo conocido, sin haberlo escuchado jamás, ¿no? O sea, Pablo de Tarso nunca había escuchado ni a Cristo ni a un cristiano siquiera, no sabía nada del cristianismo y se puso a hablar de Cristo y a escribir epístolas a todo el mundo, y él es el constructor de toda esta leyenda cristiana, ¿no es cierto? A partir de una alucinación. Lo mismo pasa con el emperador Constantino, ¿no? Constantino, cuando va a pelear en la batalla del Puente Milvo, ¿no? Él tiene una visión, y dice pues que se le aparece una visión y una voz, escucha una voz que dice, con esta cruz vencerás. Y él utiliza esa visión y hace que sus soldados pinten una cruz en sus escudos. Y bueno, hay que recordar que en todas esas épocas los ejércitos eran muy supersticiosos, y antes de cada batalla siempre se encomendaban a un dios o a varios dioses. Eso está escrito inclusive en la Ilíada, en la Eneida. Ahí pueden ustedes ver en la mitología griega, en todos los relatos y una historia, todos los ejércitos siempre se han encomendado a los dioses antes de la batalla. Eso era una costumbre, y hasta hoy se sigue acostumbrando. Los ejércitos todavía tienen sus curas, sus capellanes, y hacen misa antes de una batalla, bendicen los misiles antes de dispararlos. O sea, eso no ha cambiado. Entonces, el emperador Constantino tiene esta visión, y bueno, gana pues la batalla del Puente Milvo, y se vuelve con emperador. Y él es el que hace pues que los cristianos sean legalizados en el Imperio Romano, y más tarde adopta pues el cristianismo como la religión oficial. Fíjense, a partir de una alucinación, una visión, algo por el estilo, ¿no? ¿Qué otro personaje? Por ejemplo, Lutero. Lutero es otro, ¿no? Lutero estaba caminando, le cayó un rayo muy cerca de él, se asustó, tuvo una visión, y a partir de ahí cambió el hombre, ¿no? Otro caso es Juan. San Juan estuvo en una grieta, no me acuerdo el nombre de este pueblo, por el mar Egeo, y empezó una tormenta horrible, una tormenta llena de pues truenos, relámpagos, y él se escondió, o creo que vivía en una cueva, y cayó un rayo sobre esa colina, y la piedra, que era el techo, se rajó, y él tuvo un ataque de pánico, y no se sabe cuántos días tuvo ese ataque de pánico, de histeria, una especie de psicosis, tuvo un ataque psicótico agudo, y a partir de ahí escribió el Apocalipsis, ¿ok? Entonces, otro caso en donde la psicosis podría haber jugado un rol pues en la creatividad de las historias religiosas. Y bueno, acá tenemos nosotros el caso de Santa Rosa, por ejemplo, ¿no? Que su historia pues pinta un cuadro de psicopatología claro, ¿no? De esquizofrenia. Lo mismo pasa con Juana de Arco, ¿no? Cuando uno lee su historia, vemos el perfil de un cuadro parecido a la esquizofrenia. Entonces, queda por analizar, ¿no? Sería un trabajo especial a lo largo de la disciplina de la psicología cognitiva o de la psicopatología, indagar cuánto ha incidido la psicopatología, es decir, las alucinaciones, ¿no? Las visiones, la psicosis, en la creación de varios de estos mitos religiosos y de varios personajes, ¿no? Que hoy día son incluso adorados pues, como profetas, santos, y algunos se
se señalan como milagros o milagrosos. Eso está pendiente por estudiar. Pero es un hecho, pues, de que en todas estas situaciones de narrativas míticas, fantasiosas, ha intervenido mucha imaginación y a veces también psicopatología, ¿no? Gente que ha tenido visiones. Ustedes, no sé si ustedes alguna vez han ido a un manicomio, al Arco Herrera, por ejemplo, habrán visto pacientes que los pacientes escuchan voces, ¿no? Eso no mienten, ellos no mienten. O sea, sí escuchan voces, o sea, lo que pasa es que en su cerebro hay focos epileptogénicos que activan determinadas zonas del cerebro que hacen pues que escuchen voces. Entonces, a lo largo de la historia hay mucha gente que ha escuchado estas voces y depende pues de ellos determinar a quién le atribuyen la voz. Para unos la voz es de Dios, la voz es de la Virgen, la voz es de Cristo, la voz es del demonio, o la voz es de, bueno, de quien se le ocurra. Pero sí escuchan voces, pero eso es una patología, ¿no? Entonces, por ahí tenemos entonces una de las explicaciones de dónde, cuál es el origen de estas creencias. Pero la pregunta que nosotros tenemos que responder hoy es por qué todavía siguen existiendo. O sea, ¿por qué a pesar de que estas cosas se saben? Porque yo lo que les estoy contando está escrito, se puede leer en varios libros, ¿no? Hay libros que explican estos orígenes de las historias de los libros, de la Biblia y todo eso. Pero ¿por qué siguen habiendo creencias? Y sobre todo así fuerte, ¿no? Fuerte, gente que sigue creyendo intensamente en un Dios, en Cristo, en la Virgen, en los santos. Bueno, hay varias explicaciones, ¿no? Yo quiero mencionar algunas de ellas que están sí escritas ya. Una de ellas es la existencia de una cultura religiosa. Como le decía, para la psicología cognitiva, la cultura es el conjunto de ideas, creencias, mitos, valores que comparte una comunidad, ¿no? A través de la realidad virtual construida en sus conciencias. Entonces, la cultura es una especie de conciencia colectiva que es como la suma de todas las conciencias individuales construidas a través de la comunicación, a través del mismo elemento comunicacional, con la misma información verbal. Entonces, como todos escuchan lo mismo y estudian lo mismo y reciben lo mismo como información, todos pueden construir la misma realidad virtual en su conciencia. Entonces, tenemos un conjunto de personas, una sociedad que comparte estas ideas, comparte el lenguaje, los valores, los conceptos, etcétera. A eso nosotros llamamos cultura. La cultura es una especie de conciencia colectiva. Y decimos que hay una cultura religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el Perú, por ejemplo, ya no es el caso de otras sociedades, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay ya no pasa así. En Argentina, más o menos. En Chile también ya están bajando. En el Perú, la cultura es esencialmente religiosa. Es básicamente religiosa. Ustedes tendrían que salir del Perú y conocer otras realidades para que se den cuenta de que en otros lugares la religión no es tan importante para la gente. En cambio, acá en el Perú la religión sigue siendo importante, muy importante, ¿no? A donde uno mira, hay religión en el Perú. Uno sale a caminar, cruza un parque y encuentra la estatua de una virgen. Va a una avenida, encuentra la estatua de un Cristo, una cruz. Los distritos de Lima tienen nombres de santos, ¿no? Los departamentos, nombres de santos, de vírgenes. Las universidades, nombres de santos. Los nidos, nombres de santos o nombres religiosos, ¿no? Entonces, estamos en una cultura pues que nos bombardea con religión todos los días, ¿no? Los políticos, sobre todo, como han instituido el Estado peruano lleno de una parafernalia religiosa.
¿no? Por ejemplo, en el Perú, y solamente esto pasa en el Perú, ¿no? Para juramentar a los ministros hay toda una parafernalia donde lo que prima es una cruz enorme, con una Biblia enorme donde tienen que jurar. Eso no pasa en ningún otro lugar, ni en Colombia, no pasa en Colombia, no pasa en Argentina, no pasa en Chile. Ahí, en Chile, en Colombia, los ministros juramentan sobre levantan la mano, nada más. El presidente los pone al frente, levantan la mano, les lee les repite un juramento y dicen sí, juro y se acabó. No hay ceremonia, no son tan ceremoniosos como acá. Entonces, hasta el Estado peruano está saturado de religión. Ustedes van a una institución del Estado y van a encontrar ahí, empezando por las comisarías, ¿no? Afuera tiene una gruta de la Virgen, ¿no? En cualquier ministerio, en cualquier hospital, los hospitales están plagados de santos y de grutas. Los ministerios igual. Entonces, en el Perú pasa eso, ¿no? Nosotros tenemos una cultura religiosa. No nos podemos desligar de la religión, ¿no? En los pueblos del interior, sobre todo, pues ya tienen instaurado sus tradiciones alrededor de la religión. Tienen su santo patrón, su fecha del santo patrón. Y, y bueno, esa es una de las razones por las que no podemos desligarnos de esas creencias, ¿no? Porque nosotros estamos siendo bombardeados todos los días por una cultura religiosa. Desde que somos niños, desde que aprendemos a hablar, ya nos están diciendo, reza, dale gracias a Dios, ¿no? O nos llevan a bautizar antes de que ni siquiera entendamos nada, ya nos están bautizando. Y esas son las costumbres que se han arraigado pues, en la gente. Entonces, esa es una de las razones muy poderosas por las que todavía se mantiene, porque están en las tradiciones, pero también porque nosotros tenemos una institución religiosa muy fuerte que es la Iglesia. La Iglesia Católica en el Perú es muy, muy fuerte, muy poderosa. Y entonces, mientras tengamos una institución que se encarga de velar porque estas cosas sigan siendo así como están, mientras tengamos una institución tan poderosa, tan esparcida, ¿no? Por todo el territorio nacional, que tenga tanta influencia en la política incluso, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, la conferencia episcopal ha hecho con unas ONGs un texto que tienen que firmar los candidatos. Entonces, hay una presencia fuerte de la institución religiosa en el Perú, de la Iglesia. Bueno, mientras subsista este poder institucional, esta institución pues va a seguir velando de que las cosas sigan siendo como están, ¿no es cierto? Entonces, es una razón, esa es una razón cultural, ¿no? Estamos revisando las razones culturales. Pero también hay razones personales, razones de la propia psicología personal de la gente. Vamos a revisar algunas de ellas nada más, porque ya se nos va a cumplir el tiempo. Una razón individual, bueno, es que nosotros, desde que empezamos a hablar y empezamos a escuchar o recibir información del mundo virtual, cultural, para comenzar nosotros mismos a fabricar nuestro propio mundo virtual personal, ya esa información ya es religiosa. Ya desde niños nos están diciendo que hay un Dios. Entonces, tenemos un aprendizaje cultural religioso. Esa es una de las razones, ¿no? Que desde niños nos enseñan ya a entender el mundo de manera religiosa. Y la otra razón psicológica vinculada a esto es que los seres humanos tenemos una tendencia natural a ser confiados en la información que recibimos, ¿no? Confiados en la información que nos da nuestro cerebro y la información que nos da nuestra cultura. Son dos cosas diferentes, ¿no? La información que nos da nuestro cerebro, por ejemplo, es cuando alguien escucha voces y está convencido de que esas voces vienen de algún lado, ¿no? Cuando en realidad solamente están en su cabeza. Pero creemos en nuestro cerebro y estamos convencidos de que esas voces vienen de un lado, ¿ok? Miramos de dónde vienen.
y estamos convencidos de que esa voz existe en el mundo real, pero solamente está acá en nuestra cabeza. Entonces, pero esa es una forma de confiar en la información que nos da el cerebro. Pues imagínense, si no confiáramos en la información que nos da nuestro cerebro, porque no podríamos vivir. Pero también confiamos en la información que nos da nuestra cultura. Entonces, tenemos ese rasgo de confiar en lo que nos dicen, ¿no? Creemos en lo que nos dicen. Y es por eso que los estafadores tienen tanto éxito. Es por eso que los políticos tienen tanto éxito, ¿no? Porque nos meten una cantidad de cuentos y la gente cree, ¿no? Entonces, como tendemos a creer, tenemos esta tendencia a creer, a confiar, entonces hay muchos que se aprovechan pues, de esa tendencia humana. Entonces nosotros, cuando escuchamos estas historias de nuestra cultura, esta información de nuestra cultura, creemos, pues. Cuando nos dicen hay un Dios, creemos. Nadie va a dudar de lo que le está diciendo su mamá. Su mamá le dice hay un Dios, agradece a Dios, rézale a Dios. ¿Por qué va a dudar? Creemos en lo que nos dicen. ¿Ya? Entonces, eso que nos dicen lo hacemos nuestro. Esa es una, ¿no? Es la confianza. Hay un micro que está ahí. Doris, por favor, apaga tu micro. Cierra tu micro. Ya, está bien. Disculpa. Ya. Ay, sí hay un perro que es mi vecino todavía. Ya está. No, el micro está abierto. Bueno, entonces la otra característica muy humana es la tendencia a la adoración, ¿no? Esa es una cosa muy curiosa que todavía no acabamos de entender. ¿De dónde viene esa tendencia humana a adorar? Porque cuando uno revisa toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde el principio de la humanidad parece que los humanos han estado adorando todo, todo. O sea, no hay una cultura que no se haya dedicado a adorar, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, han adorado al sol, han adorado los animales, las culebras, ¿cómo se llaman estos? Las aves estas, el ibis, las serpientes, en fin, los halcones, los leones, y así por el estilo, todas las civilizaciones de la humanidad se han dedicado a adorar, ¿no? Los incas también adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, adoraban a los montes, adoraban los bosques, adoraban a los ríos, a las lagunas. Hay espectros en las lagunas o seres mitológicos de las lagunas, de los ríos. Ustedes habrán escuchado pues, de las historias y los mitos que vienen estos de los seres que pertenecen a los ríos, a las lagunas, a los bosques, pero la gente adora a esos personajes míticos, adora a la Pachamama, hay gente que sigue adorando al cosmos, la energía cósmica, y tiene pues una tendencia a tener una deidad cualquiera, una deidad a la cual adorar. Esa es una característica que hemos observado en la historia de la humanidad y no sabemos a qué se debe. ¿Por qué el ser humano tiende a adorar? Los musulmanes tienen una piedra, que es un meteorito que cayó del cielo, está toda ahí chamuscada, renegrida, la tienen encerrada en un cubo, y es la Kaaba, y la adoran. Y todos los años van millones de musulmanes alrededor de la Kaaba a caminar y a rezar alrededor de ese meteorito. Es una piedra renegrida que adoran millones de musulmanes. ¿Por qué? No hay una explicación. Entonces, esa es una característica humana, ¿no? La adoración. Parece que nos gusta adorar, buscamos algo a qué adorar. Y una cosa muy parecida a la adoración es esa tendencia a la adulación, ¿no? Los adulones que sobran en la política, ¿no? Los chupamedia que están atrás del que tiene poder. Bueno, eso puede ser algo vinculado. La otra es la necesidad de apoyo, ¿no? El ser humano tiene necesidades psicológicas, así como hay necesidades físicas. Por ejemplo, nosotros necesitamos comer, necesitamos respirar, y tenemos una serie de necesidades fisiológicas que tenemos que cumplir para poder vivir.
Igualito tenemos unas necesidades psicológicas, ¿no? Hay necesidades psicológicas como el afecto, por ejemplo. Todo el mundo necesita afecto. Un niño que no recibe afecto no madura, su inteligencia no se desarrolla, no aprende a hablar, ¿no? Entonces, necesita afecto. Todo niño necesita afecto. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿No? Necesitamos tener una especie de apoyo psicológico, algo en que apoyarnos, algo que sintamos que nos está ayudando. Y no hay nada mejor que un Dios, ¿no? Es lo que, o una virgen, o una deidad de cualquier especie, para sentir que estamos siendo ayudados y protegidos. Y esa es una necesidad psicológica que se puede apreciar muy nítidamente cuando las personas, por ejemplo, están enfermas, tienden a ir a esa especie de ayuda psicológica pidiendo a Dios, o a una deidad, a una virgen, a un santo, ayuda, porque esa es una necesidad. En esos casos, lo otro también es con los ancianos, ¿no? Cuando los ancianos ya están cerca de la muerte y la muerte aterra a todos los seres humanos, y ese es otro tema también que no hemos tratado porque ya no hay tiempo. Entonces, cuando están cerca de la muerte, se vuelven más creyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de sentir un apoyo, una esperanza, algo que nos dé una ayuda psicológica, ¿no? También eso cumple un rol, pues, los amuletos, ¿no? Los amuletos, mucha gente tiene un amuleto, algunos se ponen un rosario en el cuello, por ejemplo, o tienen la costumbre de colgar un rosario en el espejo retrovisor del auto, o tenerlo en la guantera con una estampita. Entonces, eso es una especie de necesidad psicológica que le da apoyo, ¿no? Le hace sentirse que tiene un apoyo, una ayuda mística, misteriosa, de algún tipo, ¿no? Y lo mismo pasa con el ritual, ¿no? El ritual que a veces, pues, esto es el rezar, por ejemplo, o si no, el salir y persignarse, eh, son actos ritualísticos que buscan, pues, generarnos una especie de apoyo psicológico, ¿no? Porque nos satisface esa necesidad de sentirnos con algún tipo de ayuda, ¿no? No queremos estar solos y tenemos esa vinculación mental con algo místico, espiritual, misterioso. Y es una manera en que nosotros, pues, nos sentimos apoyados y ayudados, ¿no? Para eso tenemos dioses, divinidades, amuletos, rituales, etc. Y bueno, yo creo que estamos en la hora y lo otro es, brevemente les diré, pues, que también a la gente le gusta, tiende a aceptar las ideas que son, pues, gratificantes, ¿no? Las ideas religiosas son muy gratificantes, nos gustan, ¿no? Son ideas muy simples, son enseñanzas que un niño puede entender, ¿no? Y que nos gusta. ¿A quién no le gusta tener un padre, una madre celestial, una madre, a la Virgen como madre espiritual, que nos apoya, que nos ayuda, que nos ama, que nos espera en el más allá? Son historias agradables. Entonces, ese es uno de los componentes psicológicos que hacen, pues, que la gente siga adscrita a este tipo de ideas agradables, porque causan, pues, satisfacción en el cerebro, ¿no? Al cerebro lo gratifican este tipo de ideas, ¿no? Las ideas agradables. Porque, ¿qué cosa le puede decir la ciencia? La ciencia, ¿qué cosa tiene de agradable? La ciencia no tiene nada de agradable. La ciencia le va a decir, mire, este planeta un día va a desaparecer, un día la vida se va a acabar, un día el cambio climático de repente nos va a matar, un día va a apagarse el sol, ¿no? Un día la luna se va a ir porque se está alejando cada vez más de la Tierra, un día se va a perder en el universo y todo eso va a ser una catástrofe en la Tierra. Esas cosas le dice la ciencia. Entonces, a la gente no le puede, pues, gustar la ciencia, ¿no? En cambio, ¿qué cosa le dice la iglesia? Cristo te ama, Dios te ama, la Virgen te cuida.
son mensajes muy diferentes, ¿no? Entonces, tenemos pues una competencia desleal para que la gente nos crea. Bueno, cumplido el tiempo, quiero pasar a la siguiente etapa, donde supongo que habrán preguntas y yo estaré encantado de responderlas. Paro aquí entonces. Muchas gracias por su atención. Gracias, Dante Bobadilla Ramírez, doctor en psicología y autor del libro Psicología y Religión, las creencias religiosas vistas desde la psicología. Dejo con ustedes para la segunda parte como moderador de las preguntas y comentarios para nuestro expositor, a Julio Fernández Chávez Rivera, presidente de la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos. Un saludo también directo para Dante Bobadilla, ¿no? Un reconocimiento por haber preparado, expuesto y defendido una tesis, ¿no? Un conjunto de argumentos, ¿no? En función a lo que ya estamos viendo. Entonces, la moderación es bien sencilla, ¿no? Primero, tienen preferencia los participantes, porque el moderador también tiene ya preparada una pregunta, pero la preferencia la tienen los participantes. Pueden hacer un argumento y una pregunta, o una pregunta directa, y entonces solamente tienen que levantar la mano o hacer una señal con el micrófono. Y entonces tienen la palabra los que quieran preguntar. Gracias. Bien, disculpen. En todo caso, como moderador también, ¿no?, un participante en este foro filosófico, la pregunta para Dante sería la siguiente. La teoría cognitiva, ¿no?, que forma parte de lo que se ha denominado ahora la revolución cognitiva, ¿no?, en psicología, que es la base prácticamente de muchas actividades, ¿no? Es la base de muchas ciencias, como un nuevo paradigma, ¿no?, que ha entrado con fuerza. Entonces, esta teoría cognitiva o esta psicología cognitiva, que también está vinculada, ¿no?, a las neurociencias, me parece, hasta donde yo sé, es que considera que el conocimiento humano, la cognición humana, va creando mundos posibles, por lo menos en el enfoque cognitivo de Brunner y de Vygotsky, ¿no? El hombre va creando mundos posibles gracias a esa actividad cognitiva. Y entonces la religión vendría también a ser un mundo posible, una creación de un mundo posible. Pero el problema estaría en lo siguiente. Si el ser humano siempre crea mundos posibles, porque como ustedes saben, Vygotsky también, ¿no?, asumió esta tesis, pero más bien a la Unión Soviética, ¿no?, digamos, a la línea predominante de la psicología soviética no les pareció bien, ¿no?, esta idea de Vygotsky, que el hombre siempre va creando mundos posibles, porque claro, digamos, eso contravenía con una visión más determinista. Pero contradictoriamente entonces, o digamos, ¿no?, curiosamente, si el hombre va creando mundos posibles constantemente, y todo, como lo has dicho tú, toda sociedad crea mundos posibles, religiones, crea una serie de mitos, entonces el ser humano, como creador de mundos posibles, va abandonando también, en todo caso, otros mundos. En ese caso, habría un abandono también entonces de la religión, que viene a ser sustituida por otros mundos posibles. Entonces la pregunta sería, ¿la cognición humana abandonará la religión en un futuro?
en el sentido de que, ¿no?, la cognición humana es creadora, o sea, tiene una entelequia creadora, y entonces se van a crear probablemente nuevos paradigmas, nuevas visiones, y las visiones antiguas, mitologías como han quedado atrás, y las religiones también tenderían a desaparecer, y de repente están viviendo sus últimas etapas ya. ¿Tú crees que esta derivación o esta relación que estoy haciendo es viable, factible, o no sé, de repente no es posible? Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. La pregunta es amplia y es complicado responderla porque nosotros compartimos este mundo con muchas culturas, y cada cultura tiene su propia, digamos, su propio mundo virtual. Cada cultura, nosotros los peruanos, o por lo menos los que estamos aquí en Lima, compartimos un tipo de mundo. Y por lo visto, en las últimas encuestas políticas en el sur comparten otro tipo de mundo, ¿no? Y si salimos del Perú, en otros lugares, pues tienen otro tipo de concepción del mundo, ¿no? Tienen otro mundo cultural edificado. Entonces, en ese sentido, nosotros convivimos con una variedad de mundos culturales, mundos virtuales en cada cultura. Tendríamos que ponernos a investigar, pues, qué pasa en cada uno de esas culturas, de esos mundos particulares elaborados colectivamente, porque la realidad humana se elabora colectivamente. Eso es lo que decía Vygotsky, ¿no? O sea, el gran aporte de Vygotsky fue justamente el hecho de que la realidad humana se incrementa a través del lenguaje de las comunidades, que a partir de allí es que el hombre va creando su conciencia. Ese es uno de los aportes fundamentales de Vygotsky. Y bueno, tendríamos entonces que investigar, pues, qué cosa va pasando en cada una de estas culturas para ver hasta dónde puede llegar a desligarse de la religión. Yo tengo noticias de que en Europa ya hay varios lugares en donde la religión ya prácticamente no existe, ¿no? Las iglesias están siendo convertidas en discotecas, en bibliotecas. No sé si han visto ustedes esas noticias. Ahora, en Uruguay, como les decía, la religión prácticamente minoritaria, ¿no? O sea, es totalmente distinta. Sin embargo, yo estimo de que es difícil para culturas como la peruana desligarse completamente de la religión, ¿no? Porque hay muchos factores, como he dicho, ¿no? En el Perú particularmente tenemos una institucionalidad religiosa muy fuerte, y la cultura peruana, pues, depende de la religión y va a seguir dependiendo de la religión por mucho tiempo más, ¿no? Porque aquí les meten religión desde la casa, desde el nido hasta la universidad, ¿no? Y hasta en la política. Entonces, por dónde nos libramos? No tenemos salida. Pero en otros lugares sí, en otros lugares, como les digo, tranquilamente la religión está decayendo, ¿no? Está decayendo. En Estados Unidos incluso se puede ver la diferencia, ¿no? En el sur de Estados Unidos hay mucha religión, en el norte de Estados Unidos hay muy poca religión. Y eso es lo que vamos a poder apreciar en el transcurso de, bueno, nosotros no lo vamos a ver, pero son cosas que se van a apreciar seguramente en el próximo devenir de los siguientes 100 años, en donde la cultura religiosa yo creo que va a ir decayendo, ¿no? En la medida, pues, en que se ven problemas institucionales en la propia iglesia, ¿ok? Y otro tipo de solución. Por ejemplo, estamos en una pandemia, y en la pandemia, ¿quién ha sacado la cara? La ciencia,
¿no? Porque los curas han sacado su crucifijo, su virgen, se han subido a un helicóptero a dar la bendición por los pueblos, y eso no ha dado resultados. ¿Ok? Entonces, lo que nos está ayudando es la ciencia. Pues la gente misma está viendo que los sacerdotes, hasta el Papa se está vacunando, ¿no? El Papa dijo, voy a rezar para que la pandemia desaparezca, voy a pedirle a Dios que desaparezca la pandemia, no le hicieron caso. Entonces el Papa se ha vacunado. Entonces, estas situaciones de crisis, de pandemia, nos deberían llevar a reflexionar, ¿no? En realidad, cómo funciona el mundo. Funcionan las oraciones, funcionan esas actuaciones de los curas, sacando en procesiones a la Virgen, sobrevolando con la Eucaristía con helicóptero por una ciudad. Esas cosas funcionan, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a seguir creyendo en esas cosas? ¿No? Eso es el reto que debemos tener todos. ¿Hasta dónde podemos llegar a creer en eso, que eso funcione? Bueno, hay gente que cree pues que la oración funciona. Por eso a mis amigos religiosos yo les digo, no te vacunes, sigue rezando, no te vacunes, ¿no? Pero los hechos de la realidad pues tienen que pesar más que sus creencias, ¿no? ¿Hasta dónde podemos, la gente hasta dónde puede resistirse a la evidencia de que la realidad pues es diferente a lo que tiene como creencia en su cabeza? No lo sé hasta dónde puede llegar eso. Había una señorita que estaba preguntando ahí por texto, ¿qué opinamos de los milagros? Bueno, yo no creo en ningún milagro, desde luego, ¿no? No creo que hayan milagros. Yo creo que los milagros son parte de esas alucinaciones, de esas fantasías, de esas creaciones engañosas que se divulgan a través de los textos, ¿no? Yo no, hasta donde tengo entendido, no hay no hay un milagro que esté comprobado, ¿no? O sea, la sábana de Turín se sabe que es un fraude, la historia de la Virgen de Guadalupe es un fraude completo, ¿no? A pesar de que dicen que en sus ojos está la imagen de Juan Diego. Mentira, toda la historia de la Virgen de Guadalupe es un mito, es fabricado por un cura, es una obra literaria escrita en náhuatl. Entonces, solamente hay que investigar cada uno de estos llamados milagros para descubrir que hay un fraude detrás. Yo no creo en milagros, así que cuando me digan cuál es el milagro, hay que investigar y vamos a descubrir que hay un fraude detrás de ese milagro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, efectivamente. Están invitados a hacer preguntas. El que tenga una pregunta puede hacerla ahora. Dante, yo tengo un mensaje enviado por WhatsApp de Ricardo Reyes Pomacaja. Dice, estoy observando a los conferencistas, hablan del apoyo psicológico, el mostrar libros o un anaquel de libros. Debo entender que es, es el apoyo psicológico de los expositores para hacerse más intelectuales y mostrarse al público. ¿Qué tanto les ayuda a eso? ¿Entendió la pregunta? Sí, claro. Bueno, los libros no son nada psicológico, ¿no? Los libros son reales, ahí están, se pueden abrir y se pueden leer, o sea, ahí no hay nada psicológico. Lo psicológico es aquello que está solamente en la cabeza. O sea, cuando yo me persigno y creo que con eso ya estoy protegido, bueno, eso es psicológico, ¿no? O sea, puramente psicológico. O cuando yo me pongo un rosario y creo que el rosario me va a proteger, eso es puramente psicológico. ¿De qué manera un rosario me puede proteger? ¿No? O cuando yo rezo y creo que voy a recibir apoyo de una divinidad, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo? Eso es psicológico. Psicológico es aquello que solo está en la mente, en la mente. Los libros no son nada psicológicos. Los libros se pueden tocar, se pueden caer, se pueden golpear, se pueden abrir y leer, ¿no? Y bueno, en esos libros hay muchas historias, hay muchas novelas, hay también hay ciencia,
Hay de todo, pero no es psicológico. O sea, no es un apoyo psicológico. En todo caso, los libros de ciencia son un apoyo intelectual, ¿no? Que es en donde uno tiene que ir a buscar ayuda para entender algo que no entiende o conocer algo que no conoce. Eso es un apoyo intelectual, ¿no? En los libros de ciencia, sobre todo, está explicado cómo funciona alguna parte del mundo, alguna parte de la realidad. Y eso es una necesidad intelectual. Esa es una necesidad intelectual que tienen todas las personas. Tenemos esa necesidad intelectual desde niños cuando uno empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, la etapa de las preguntas del por qué en un niño revelan que su intelecto está empezando a funcionar y que necesita información. Y en esa etapa, un padre responsable tiene que darle información real. Cuando pregunta por qué, tiene que darle una información real o decirle no sé. Pero cuando se le fantasea, cuando se le dice, ¿no? Hay un ser divino que quiere esto o aquello, bueno, entonces ahí sí le están falseando la información, creándole un mundo ficticio, un mundo psicológico equivocado. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿no? La diferencia entre la información real que viene de una investigación, de unos hechos, de unas evidencias, y aquella creencia que no es información, que simplemente es un mito, una fantasía, una narrativa, una historia, una fábula, ¿no? Hay muchísimo de eso también. Entonces no hay que confundir la información con el mito. Entonces la ciencia tiene información, la religión está hecha de mitos. Esa es la gran diferencia. Entonces, si a alguien le gusta el mito es porque tiene esa necesidad psicológica, pero otros tenemos necesidad de información, ¿no? Es un apoyo intelectual. ¿Otra pregunta? No sé si respondí bien. Sí, si hay otra pregunta, bienvenida. Más bien, si me permiten, yo tengo una segunda pregunta. El tema central es la fe en el siglo XXI. ¿Cómo entender la fe en el siglo XXI? ¿Se trata de la fe religiosa o se trata de la fe como una actitud afectiva? O sea, porque también puede haber fe hacia otras, ¿no? Digamos, cosas. Entonces, la fe la estás asumiendo como una, digamos, como un concepto general o la fe religiosa nada más. Bueno, la fe es básicamente un concepto religioso, ¿no? O sea, la fe es una especie de obsesión de creer en algo solo por el placer de creer, o sea, sin tener evidencia de nada, ¿no? Es decir, yo creo en Dios porque quiero creer en Dios y punto, se acabó. O sea, eso es tener fe, ¿no? Entonces, si yo confío en la aspirina, no es porque tengo fe, yo sé que la aspirina funciona, porque tiene efectos en mi cuerpo inmediatos. Entonces, eso no es tenerle fe a la aspirina, ¿no? O sea, es confiar en la aspirina porque tú tienes evidencia de que actúa. Pero la fe es una creencia ciega que no exige evidencias, no necesita evidencias, ¿no? O sea, basta creer y el hecho solo de creer satisface. Esa es una fe. Entonces, básicamente es una experiencia religiosa, ¿no? Las extensiones del concepto son, digamos, malas aplicaciones, ¿no? Hay que entender la fe como como dicen los curas, una virtud teologal. Es decir, para la psicología es una obsesión, para la teología es una virtud, para nosotros es una obsesión, porque tú quieres creer en algo sin tener evidencia, ¿no? Entonces, eso es una obsesión. Sí, justamente, ¿no?
La fe para los teólogos es un tipo, digamos, de conocimiento, ¿no?, que te acerca a Dios. Pero la fe en el sentido común, digamos, es, como tú dices, es una obsesión que te puede llevar a un fanatismo. ¿Eso es lo que está en crisis? ¿O es la fe desde el punto de vista teológico lo que está en... Bueno, la fe teológica va a persistir, ¿no? La fe es lo que te digo, es ese deseo, necesidad de creer en algo sin tener evidencias. O sea, por eso es que para mí no tiene sentido ese debate, supuesto debate entre ciencia y fe. O sea, ahí no hay nada que debatir, ¿no? El que tiene fe no necesita ciencia, no necesita evidencias, cree y punto. Ahora, eso no va a estar pues en peligro nunca, porque siempre va a haber gente que va a preferir creer aunque no tenga evidencia. ¿Por qué? Porque le gusta el relato, le gusta el cuento, le gusta sentirse bien con esa historia, le satisface esa historia, le da esperanzas esa historia. Entonces, las creencias religiosas tienen muchas ventajas para asentarse en la psicología humana. Por eso es que han perdurado por tantos milenios, ¿no? Porque es como la miel, ¿no? Le gusta, al pensamiento le gusta, le agrada tener esas ideas de tener pues un Padre Celestial, una Madre Celestial, un apoyo en el cielo, un paraíso que nos espera después de la muerte, la vida eterna. Todos esos mitos de fe son agradables, le gusta a la gente, le gusta y prefiere creer en eso. Entonces, eso no va a estar en peligro, ¿no? Esa es una de las razones por las que en muchos lugares, pues la gente... Ahora, fíjate que la fe, de acuerdo a los estudios, a las investigaciones de Gallup Internacional, las creencias religiosas se mantienen más en aquellos países donde hay menos educación y más pobreza, ¿no? Por ejemplo, en Uganda, en esos países del África subsahariana, ¿no? Y tú mira el ranking de los 10 países más religiosos del mundo, el Perú está por ahí en el 10º lugar, con Brasil, México. México está más lejos, pero Perú está como ahí, en el 10º lugar. Pero son países en donde la educación y la pobreza, la educación es muy pobre y hay mucha miseria. En cambio, por el otro lado, en los países que son menos religiosos, tú vas a ver que son países que tienen mayor estándar de vida, más cultura, mejor educación, más prosperidad, ¿no? Esos son los países nórdicos, está el Japón, está, bueno, hay una serie en ese ranking, no me acuerdo qué países están, ¿no? Pero esa es la diferencia. Entonces, parece indicar pues que lo que mejor ataca la fe es la educación y la prosperidad, ¿ya? Como yo dije antes, ¿no? ¿Qué cosa acelera la fe y acrecienta la fe en las personas? Cuando estás enfermo o cuando estás viejo, ¿no? Ahí es cuando tú estás enfermo y te quieres curar, no importa, ahí te pones religioso, ahí crees en Dios, ahí llamas a la Virgen. O cuando ya estás por ser cerca de la muerte y sientes ya la muerte, entonces también, ¿no? Te conviene creer en una vida eterna, en un paraíso. Esas son las características que tiene, ¿no? la experiencia de la fe. Bienvenidos los que se han integrado recientemente. Están invitados también a hacer sus preguntas. Claro, abajo hay un símbolo de la mano, levantar la mano abajo a la derecha. Bien. Pero antes hay en el chat otra pregunta de Disable Estadística. ¿Qué opinas que cada vez hay más sectas, Dante? Bueno, yo creo que eso es producto de dos factores, ¿no? Una, la pérdida de la confianza en la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica antes dominaba al 100%, hasta, digamos, mediados del siglo XX todavía la Iglesia Católica dominaba al 100%, y paulatinamente, ya a partir de los 70 para acá,
ha ido perdiendo presencia y las sectas han empezado a ganar terreno, ¿no? Las sectas han empezado a aparecer porque la gente ya no confía en el mensaje de los curas, se habrán aburrido del mensaje de los curas, o los pastores pues tienen mejores propuestas, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay zonas del Perú o del mundo en donde las comunidades tienden a tener ciertas características culturales que las hacen presa fácil de los cultos y de los predicadores. En Estados Unidos, por ejemplo, es una plaga. En Estados Unidos nomás deben haber como 50.000 religiones o sectas, ¿no? Algunas de ellas han sido famosas porque han terminado pues en holocaustos, ¿no? Como David Koresh y la secta de los Davidianos, terminaron en un holocausto. O la de Jimmy Jones, que terminaron 500 muriéndose ahí en la Guyana también, ¿no? Creyendo que venía el fin del mundo. En fin, acá en el Perú, donde más sectas hay es en el norte, ¿no? O sea, en esas ciudades como Piura, Chiclayo, ¿no? La Libertad, Lambayeque, esa zona norte en donde también hay mucha chamanería, mucho brujo, también hay muchísimas sectas. Entonces uno camina por Chiclayo y empieza a mirar, desde que llega ya empieza a mirar casitas en donde tienen un rótulo que es una iglesia. Iglesia del buen pastor, del buen alfarero, del no sé cuánto, del niño qué. No sé si es un negocio, habría que investigarlo, pero hay muchísimas sectas. Eso necesita un estudio sociológico profundo, ¿no? Pero yo no tengo ahorita la respuesta, ¿no? A mí se me ocurre que una de las razones es que la Iglesia Católica está perdiendo fuerza, está perdiendo presencia. Incluso hay deserciones, ¿no? O sea, gente de la Iglesia Católica que sale de la Iglesia Católica a crear su propia secta, ¿no? Como por ejemplo ha sucedido con Agua Viva, ¿no? O sacerdotes como el cura Arana que salen y se dedican a hacer su ONG, pero hay otros que salen y se dedican a hacer su secta. Y les va bien, ¿no? Ahí hay el caso, por ejemplo, de este señor, ya no me acuerdo su nombre, que se inició como pastor, creó una iglesia, después creó un partido, no le fue bien en el partido, y ahora está vendiendo terrenos en el sur. No me acuerdo su nombre. Pero parece que hay gente que ve esto como un negocio, ¿no? Humberto Lai. No. Ese es otro. Es otro, que creó el partido Nuevo Perú Nuevo, creo que creó. No me acuerdo, no, algo, es un blanconcito que tenía su programa en la televisión también en Canal 11, creo. Pero comenzó como pastor, ¿no? Y bueno, hay un montón de pastores. Yo tengo aquí nomás rodeado de iglesias. Aquí a media cuadra hay una casa que dice que es la iglesia de Cristo científico, ¿no? A la vuelta hay adventistas, abajo la iglesia bíblica, más allá la iglesia. Es una plaga. No sé cuál es la explicación. No sé. Bien, pueden continuar las preguntas a través del chat o también directamente. También puedo ver que ha llegado Kiko Álvarez. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes también al expositor. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Es un tema de su interés también. Siempre he sabido que este tema... Sí, por haber ingresado tarde a la exposición. Me interesaba mucho el tema. Lamentablemente no pude ingresar antes, pero no sé, creo que Manuel Abrán quería hacer una pregunta, porque yo más adelante también quisiera hacer algunas preguntas también a Daniel. Así que
Manuel Abraham, que has levantado la mano, respetando el orden. Puedes hacer tu pregunta. Gracias, Kiko Álvarez, director del Foro Filosófico La Serpiente de Oro, que está coorganizando con Humanistas Racionalistas del Perú y la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia este evento. Mi estimado Dante Bobadilla, seguramente tú has escuchado hablar de esto, ¿no? Gente muy creyente que en un momento deja su fe y se vuelve incrédula. Incluso les llaman los super incrédulos, ¿no? Y al revés, gente que toda su vida ha sido incrédula, materialista, y que por X circunstancias se convierte en los super creyentes, ¿no? Bien, ¿nos puedes comentar al respecto? Y parece que hubiera, más son los casos de las personas que han estado alejadas del mundo místico, religioso, que han hecho su vida al margen de eso, que de repente caen en esas redes, ¿no? Ese es lo más típico. Y me parece que aquí hay lo que había comentado antes, ¿no? Las experiencias místicas, que tienen mucho que ver con esto, algún tipo de fenómeno mental, algo les pasa, ¿no? Como le decía el caso de Lutero, el caso de Pablo de Tarso, el caso de Constantino, tienen una visión, de repente una experiencia, o a veces escuchan unas voces y creen pues que Dios les está hablando, tienen una experiencia que se llama pues la experiencia mística, ¿no? O algo les pasa, ¿no? Pierden al hijo, pierden a la pareja, tienen una experiencia negativa y eso los arroja de frente a los brazos de la religión, en donde pueden encontrar pues la paz, el consuelo espiritual que necesitan. Eso se ha visto inclusive con estas chicas que del mundo del espectáculo, que han tenido una vida bastante licenciosa, ¿no? Y que de repente un día pues se convierten, ¿no? Y andan con la Biblia en la mano y han visto han escuchado la voz de Cristo y ahora ya son partícipes de una secta. De eso hay mucho. Pero creo que son pues ese tipo de fenómenos, de experiencias místicas o experiencias traumáticas que te lanzan, ¿no? a esta situación. Es un tipo de necesidad psicológica. Pueden hacer preguntas los que estaban pendientes. ¿Puedo participar? Perfecto, adelante. Julio. Ya. Bueno, Dante, en primer lugar, te agradezco a nombre de la Serpiente de Oro que hayas aceptado en dar esta conferencia. Llegué tarde, pero el tema lo he estudiado mucho durante muchos años de mi vida, creo que prácticamente toda mi vida, y es realmente un tema muy, muy interesante. El comportamiento que se ve a través de la historia de las comunidades, de las sociedades, de las civilizaciones, demuestra que hay una tendencia mayoritaria a la creencia en un Dios. Estoy hablando en general de todas las religiones, no solo la cristiana, la católica, obviamente me refiero a todas todas las religiones, las del Oriente, el hinduismo, las de Occidente, en fin. Hay una tendencia que es innegable en aceptar la creencia de un ser supremo. Ahora,
tú has expresado psicológicamente ese comportamiento que tiene mucho sentido, pero ¿por qué existe esa tendencia tan generalizada en el ser humano? ¿Por qué no está generalizado el ateísmo, por ejemplo? ¿Por qué precisamente la creencia en Dios, ¿no? Por ejemplo, personas inteligentes, cultas, genios que ha tenido la humanidad, han creído en Dios. También ha habido personas brillantes y muy inteligentes que no creen en Dios, que son ateos. Otros tienen una concepción panteísta, ¿no? O sea, no es un Dios personal, es un Dios que no se manifiesta directamente a la creación, sino es toda la creación, incluso más allá de la creación. El Dios de Spinoza, por ejemplo, ¿no? En el cual Einstein creía. En fin, hay varios matices. ¿Tú crees que existe una especie de gen teísta en el ser humano? Como un gen, ¿no? Que te determina cierto comportamiento. Entonces, hay un gen religioso. ¿Crees que es así? Eso también es una teoría de que puede ser producto de un gen que se encuentra en el organismo, todavía no determinado, es una hipótesis. Y con experiencias místicas, podrían ser alteraciones de ciertas neuronas en el cerebro o ciertas zonas o determinados lóbulos que se estimulan y producen esas experiencias místicas bajo ciertos estados que pueden ser estimulados a través de alucinógenos o a través de la meditación o la oración, y que no son nada más que eso, o qué, son experiencias que realmente no tienen una explicación. O sea, tienen un origen neuronal, estrictamente material, en el cerebro, y son creaciones del cerebro, no espirituales, o hay algo que realmente tiene un trasfondo, una trascendencia, que es la posición de todos aquellos que aceptan la creencia en Dios. Entonces, quería tu opinión, Dante, sobre esos dos aspectos. Bueno, cómo no. Creo que podemos empezar descartando la idea de los genes, ¿no? La cuestión de las creencias es un fenómeno cognitivo y cognitivo-cultural. Así que ahí es donde tenemos que encontrar las explicaciones. Y bueno, explicaciones ya hay, ¿eh? Y esto es cuestión de buscar. Hay explicaciones antropológicas y cognitivas. Y que te dicen que las creencias son fruto del funcionamiento natural de la inteligencia humana. Porque, como explicaba en un principio, el ser humano tiene que construir una realidad en su conciencia. Nosotros no vivimos conectados al mundo físico real. Nosotros vivimos en un mundo psicológico o en un mundo virtual que construimos en nuestra conciencia. Eso es lo primero. Entonces, cuando el ser humano
tiene la necesidad de construir este mundo, porque la tiene que construir, porque con eso vivimos, entonces en ese mundo virtual de su conciencia necesita tener algún tipo de explicación a los eventos de la vida. Por ejemplo, al nacimiento, al embarazo, a la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con los muertos? Todos esos eventos naturales de la vida humana tienen que ser, pues, incorporados en este mundo virtual con una explicación. Y es por eso que en todas las civilizaciones, todos han tenido alguna vinculación con un culto a los muertos, ¿no? Al entierro, a la vida al más allá. Entonces, la mente, al momento de construir la realidad virtual, completa el desconocimiento con fantasía. O sea, cuando una persona muere, las personas se preguntarán, pues, ¿a dónde se ha ido esa persona? ¿Qué ha pasado con esa persona? ¿Cómo yo incorporo esa experiencia en la realidad virtual de mi conciencia? ¿Cómo lo explico? ¿Qué digo? ¿A dónde se fue? Entonces, esas interrogantes que surgen en el momento de entender la vida son cubiertas con fantasía que hay que validar culturalmente, es decir, en la comunidad. Las comunidades van a crear este tipo de explicaciones hasta llegar a un consenso cultural comunitario para construir esa realidad colectiva que es la cultura. Y en algún momento alguien dirá, pues hay una vida más allá de esta muerte. O sea, ha ido a otra vida, está en otra vida. O sea, hay algún tipo de explicación. Entonces, así es como empiezan a explicarse la vida las personas. Y como decía, las necesidades de la vida hacen también, pues, que se busquen seres imaginarios para completar la explicación de la vida. A lo largo de toda la historia, desde las más remotas civilizaciones, los seres humanos han estado ideando seres imaginarios que han acompañado su existencia en este mundo. O sea, si uno revisa la mitología, hay cantidad de seres imaginarios. O sea, hay ninfas, hay hadas, hay erinias, hay carpas, hay parcas, hay demonios, súcubos, íncubos, y hoy mismo tenemos una gran variedad de seres imaginarios. Tenemos a los zombies, a los transformers, a los vampiros, a los lobos, hombres vampiros, tenemos cyborgs, tenemos aliens, tenemos fantasmas, hay una cantidad enorme de seres imaginarios que viven con nosotros en ese mundo virtual, ¿no? Entonces, esas son características de la cognición humana, o sea, es parte de cómo opera la conciencia humana. O sea, ahí no hay otro tipo de explicaciones más que esa es la forma en que opera la conciencia humana a la hora de crear el mundo virtual de la conciencia. Así es como se crea el mundo virtual. Lo otro es ya entrar en el terreno del cultismo, es decir, la generación de cultos que está a cargo de instituciones sociales, por ejemplo, sacerdotes, y lo otro es la dominación de las creencias religiosas, o sea, la instauración de la religión como pilar de la existencia de una comunidad. Ese es otro hecho histórico cultural. O sea, mira que son experiencias distintas, ¿no? Una es la construcción de la conciencia, la construcción de la realidad en la conciencia, que tiene características cognitivas, ¿no? Naturales, con fantasía y todo. Lo otro es
la instauración de cultos a cargo de profesionales del culto, que son los sacerdotes, y lo otro es la instauración de una cultura religiosa, que eso ya se hace a través del poder político. O sea, son fenómenos psicológicos, son fenómenos culturales y son fenómenos políticos y sociales. O sea, hay una gama ahí, no es una cosa que va solamente así, tan fácil como un gen, ¿no? O sea, la historia y la existencia humana es compleja y tiene varias aristas, multidimensional, como se dice, ¿no? Y todas esas hay que observarlas. Ok, ¿puedo hacer otra pregunta o hay alguien más que quiera intervenir eh, para Sí. redondear? Tienes la palabra. ¿Ah? Tienes la palabra. Ya, gracias. Muy interesante tu respuesta, Dante. Te quería preguntar concretamente sobre el budismo. El budismo es considerado religión, pero en realidad no, ortodoxamente no es una religión. O sea, Buda nunca habló de Dios, no trataba el tema de Dios. Jamás afirmó que Dios existiese. Inclusive el universo no tenía comienzo ni fin. Entonces, Buda lo que tuvo fue una experiencia, la experiencia de iluminación del nirvana, en el cual no tenía nada que ver la creencia en un ser supremo. Que posteriormente se haya ya dividido o surgido escuelas budistas y algunas acepten la existencia de Dios, en fin, ya eso fue con el pasar del tiempo y se fueron creando diferentes escuelas, pero originalmente no, jamás Buda tocó el tema de una divinidad. ¿Cuál es tu percepción personal con relación al budismo, por ejemplo? Bueno, yo entiendo que el budismo es una filosofía de vida, básicamente es eso, ¿no? Es una filosofía de vida, es una manera de llevar la vida de una manera en que uno tenga paz interior, o sea, el objetivo es lograr la paz interior y la buena relación entre las personas y las personas con el mundo, ¿no? Entonces, toda esa filosofía de vida es la que se enseña a través de ejercicios prácticos como la meditación, ¿no? Entonces, esto, como tú dices, no es pues una religión, ¿no? Ahí no hay deidades ni nada de eso. Y yo siempre he sido partidario de que la gente más bien, en lugar de una religión, con unas instituciones religiosas y políticas, lo que debería tener la gente es una filosofía de vida, porque eso es lo más práctico, lo más provechoso. Es decir, como en el budismo, una filosofía que te enseñe a ser mejor persona, ¿no? A ser una persona útil a tu sociedad, a ser una persona que vive en armonía con la naturaleza, ¿no? Una persona que sabe afrontar los problemas y las vicisitudes de una manera relajada, ¿no? Incluso pues una protección contra la neurosis. A través de estos ejercicios de meditación de pensamientos positivos. O sea, eso es lo fundamental de la vida, ¿no? Más allá de que te llenen la cabeza con historias míticas de dioses y esas cosas, ¿no? Porque eso sí lleva al fanatismo, como dicen, ¿no? O sea, hay gente que ya toma la militancia en una religión como algo, pues ya se vuelve negativo, porque hemos visto cuántas guerras han habido, masacres y genocidios en la historia por cuestiones religiosas, ¿no?
Entonces, eso no tiene pues, un correlato con la buena existencia de las personas. Pero no, los budistas nunca han provocado ninguna guerra, ¿no? Más bien a ellos los han masacrado por pacíficos. Entonces, para mí es eso, ¿no? La idea es mejor tener una filosofía de vida, que es lo que yo he practicado en mi casa. En mi casa, por ejemplo, no hay una sola imagen religiosa, no se habla de Dios, no se reza, no existe religión en mi casa. Y mis hijas han crecido en esa cultura en donde no se habla de Dios, no se habla de religión, no es un tema, a nadie le preocupa, nunca hemos rezado, no vamos a misa ni nada, no nos interesa. Y lo que sí tenemos es una filosofía de vida centrada en el respeto, en la moral, bueno, y todo es fantástico, ¿no? O sea, yo no sé por qué la gente no puede vivir así, ¿entiendes? Entonces, para mí sería fantástico, pues, que en lugar de religión la gente tenga una filosofía de vida, sea budismo, taoísmo, cualquier otro tipo de filosofía de vida que le ayude a ser mejor persona. Porque de hecho la religión, y perdónenme, pero el cristianismo no hace mejor persona a nadie, ¿no? Eso es un hecho. Muy Ok. bien, entonces, Sí, Dante. bien, de acuerdo. Si hay otra pregunta, en buena hora, si algún participante quiera hacer una pregunta o hacer una pregunta, puede hacerlo. Mientras tanto, tal vez quería intervenir a raíz de que Kiko también está presente aquí. Hace algunos años, ¿no? en el foro La Serpiente de Oro en Miraflores, hicimos un video foro, ¿no? Este video foro trataba más o menos, el título del video foro, si no recuerdo, era, ¿no? Dios en el cerebro. Y era un intento, no sé si viste este video también, el video se llamaba más o menos así, Dios en el cerebro. Era un intento de probar empíricamente que Dios puede tener un origen justamente empírico y no espiritual. Y los que querían hacer esta prueba, o los que querían demostrar este origen empírico de Dios, eran unos científicos, justamente que, ¿no?, trabajaban y hicieron una serie de experimentos. Por ejemplo, un experimento era que una señora dormía al lado de ¿no?, de esos relojes despertadores y que probablemente ¿no?, la radiación de la pila de ese reloj despertador le afectaba el cerebro y de ahí ella sentía como una presencia. Inclusive también ellos probaron que los que viven al lado de antenas o esos aparatos de transmisión, probablemente ellos también tenían en el cerebro digamos así, unas visiones de algunas presencias. Y finalmente también creo que al ateo más conocido de Inglaterra le pusieron un casco. Le pusieron un casco, parece que ese casco emitía radiaciones. Y después le dijeron al ateo, le dijeron, bueno, ¿y tú has sentido alguna presencia de algo? ¿Tú has sentido un ser, ¿no?, más allá de tu conciencia o en tu cerebro? Y el ateo dijo, no, yo no he sentido nada. Y entonces los científicos dijeron, no, solamente hay que corregir la hipótesis, porque este señor es poco sensible. Bueno, el asunto es que esta anécdota, digamos, ¿no?, este hecho y este intento también científico, ya estrictamente, nos lleva a pensar que efectivamente, tanto tú como mucha gente, ¿no?, está preocupada en qué va a pasar con la fe, qué va a pasar con la creencia en Dios, porque hay tantas sectas,
y entonces la pregunta sería, ¿quiénes serían los más, digamos, si se puede decir así, idóneos o los más predispuestos a responder, eh, digamos, qué está ocurriendo o qué va a ocurrir con la fe, ¿no? Es tu tema, el filósofo, el científico o el psicólogo, o una combinación de algo. ¿Quiénes son los que, porque de hecho, si resultaba la experiencia científica, si estos científicos tenían éxito en sus pruebas, podríamos decir pues que la gente no crea mundos a partir de ciertas tensiones, ¿no? Cree en el alma a partir de ciertos estados psicológicos, y por eso que las sectas podrían ser también producto de estados depresivos. Por ahí podemos conversar algo, tal vez, Dante. Sí, pero todo eso ya está probado. Es decir, es un hecho probado que las personas generamos nuestra realidad virtual. Todos tenemos una realidad virtual que la hemos elaborado básicamente a través de información cultural y que es posible que interpretemos algunos fenómenos mentales, ¿no? A partir de esa información. Porque como te digo, a lo largo, yo lo he mencionado en la disertación, muchos eventos de la historia religiosa tienen que ver con episodios que unos llaman pues revelación mística, ¿no? Una experiencia mística, pero que son pues fenómenos mentales que pueden ser alucinaciones, intoxicación, ¿no? Golpes, como le pasó a Pablo de Tarso cuando se cayó del caballo y después terminó creyendo en Dios porque había alucinado que estaba hablando con Cristo, que Cristo le hablaba, ¿no? Entonces, eso es muy normal, o sea, ocurre, y por eso digo, en la historia de las religiones hay alucinaciones, hay fantasía, hay psicosis, entonces todo eso ha alimentado. Y las personas cuando tienen este tipo de fenómenos alucinógenos, que escuchan voces o que pueden ver inclusive presencias o que pueden sentir presencias, son fenómenos psicológicos muy normales, o sea, no, eso ocurre cada rato. Por eso les digo, basta que vayan a un manicomio para que vean estas experiencias. Hay gente que escucha voces, eso no es nada extraordinario. Entonces, a partir de ahí surgen muchas esas experiencias místicas que dicen, ¿no? Que son simplemente alucinaciones, ¿no? Que son a veces, como decía, pues activación de focos epileptogénicos en el cerebro que activan alguna red neuronal y que producen una experiencia, estas místicas, ¿no? Es decir, escuchan voces y alucina pues que esa voz es un mensaje de Dios o que Dios le ha mandado un mensaje. Y hay muchas personas que dicen, ¿no? Es decir, Dios me ha dado una misión, ¿no? Y son los mensajeros de Dios. De esos hay un montón, ¿no? Eso es muy común. Ahora, ¿qué cosa va a pasar? Yo no creo que la ciencia no está para responder ese tipo de preguntas, ¿no? Eso ya está, hay que dejárselo a los adivinos, porque no sé qué cosa va a pasar, ¿no? O sea, no, además eso depende pues de los tipos de cultura, ¿no? En cada país puede pasar cosas distintas. Como decía yo, en Europa ya están desapareciendo. Las iglesias se están convirtiendo en bibliotecas, en discotecas, y en el Perú todavía no veo que eso vaya a pasar. Acá lo que está pasando es que la iglesia católica se está desmoronando y están surgiendo sectas. ¿Qué va a pasar después? No sé. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay otra pregunta, porque nos vamos acercando al final, ¿no? de la... Solo una pequeña acotación para complementar tu pregunta, Julio. Me acordé, efectivamente, estuve en esa presentación del video Dios en el cerebro. Si mal no recuerdo, creo que fue Manuel Abrán que llevó el video. No estoy muy seguro. También creo que Manuel fue así.
¿Ah? Creo que fue, Creo que no sé. sí, El científico al que te refieres y que le hicieron ese experimento, que es una rama de las neurociencias, ¿no? O sea, esas investigaciones que no es a nivel psicológico, sino a nivel de las neuronas, el comportamiento, con aparatos, ecografías, en fin, detectaban las estimulaciones de lóbulos frontales. Por ejemplo, estudiaron a monjes tibetanos durante las prácticas de meditación y se observaba una disminución de la actividad del lóbulo eh, parietal o occipital, ya no me acuerdo muy bien, y durante ciertas experiencias místicas se activaban ciertos lóbulos, ¿no? O sea, era algo interesante. Y cuando le hicieron la experiencia al científico, te estás refiriendo a Richard Dawkins, sí, que exactamente. es muy conocido y es uno de los ateos más conocidos a nivel mundial, ¿no? Uno de los más radicales. Sí, Eh, Richard. y le hicieron experimentos con él y no le habían detectado ningún trazo de creencia en alguna divinidad, en fin. Era algo curioso. Pero al final eh, no dijeron, no llegaron a una conclusión, ¿no? Y esto fue ya hace muchos años, ¿no? Debe haber ahora investigaciones más recientes, pero en ese momento no llegaron a la conclusión de si el cerebro era que producía todos esos fenómenos o el cerebro era una antena que captaba alguna realidad, como un radio que capta una frecuencia determinada, pero la onda viene de una estación. Captas el radio, lo pones en una frecuencia y lo captas, pero viene de afuera. O sea, no llegaron, me acuerdo muy bien, a determinar si el cerebro producía todo o al revés, era una antena, perdón, un receptor que captaba ondas que provenían de una antena, ¿no? Entonces quedó así, al final del video quedó la pregunta en el aire, ¿no? Solo, bueno, para recordar, eso fue hace muchísimos años, allá en Miraflores, efectivamente. Eso nomás Es quería. bien curioso, pero a ese gurú Sai Baba de la India, un periodista que lo entrevistaba, al ver su cabellera, porque la cabellera de Sai Baba en ese tiempo, cada cabello era así vertical, ¿no? Entonces miles de cabellos verticales y el periodista, bueno, curioso, le dijo, oye, ¿por qué tienes el cabello así? Y él dijo, no, cada pelo, digamos, cada cabello es una antena para conectarme con el universo. Dijo. La respuesta un poco... Sí. Pero está bien, Dante, de repente... Mira, hay un libro de Pascal Boyer que se llama La religión explicada, o algo por el estilo. Yo les recomiendo que lean eso, porque ahí está es la mejor explicación que yo he leído sobre el fenómeno religioso desde el punto de vista cognitivo, ¿Puedes ¿no? repetirlo, por favor? Pascal Boyer, La religión explicada. Así que busquen Pascal Boyer en internet y ahí van a encontrar entrevistas, artículos sobre él o él o su libro mismo, sería bueno que lo descarguen. El otro libro que les recomiendo es el Tratado de Ateología de Michel Onfray, que es un francés. Que ese libro recién se ha publicado hace 10 años, más o menos. Entonces, ese libro hace una disección de las creencias religiosas de las tres religiones monoteístas. Magnífico. Y por supuesto, el último libro que les recomiendo, pues ya es archifamoso, el libro de Richard Dawkins,
el espejismo de Dios, ¿no? Donde también está, pues, ahí explicado de dónde salen estas creencias, ¿no? Y cómo hay que entenderlas. Pero sobre el punto de vista cognitivo está el libro de Pascal Boyer. Y desde el punto de vista psicológico, si quieren, bueno, ya mi libro, pues, ¿no? El libro que yo he publicado, que está ahí lo han puesto en Amazon, ¿no? Está ahí en edición virtual. Así que yo creo que todas las cosas ya están explicadas, solamente hay que leerlas, ¿no? Ha sido un Sí, gusto para mí estar en esta reunión. Les agradezco mucho la invitación. También a nosotros queremos anunciar y Gracias. presentar, ¿no?, nuestros buenos oficios a nombre de el Foro Filosófico La Serpiente de Oro, a nombre de Humanistas Racionalistas del Perú, y también ¿no?, operando con la Academia Peruana de Filosofía y Ciencia. Hemos sido copatrocinadores y también un agradecimiento directo, muy efusivo, y que francamente la gratitud y la amistad va a perdurar con Dante Bobadilla por esa deferencia y amabilidad que he tenido en dedicarnos esta tarde con un tema que siempre es interesante y siempre no, da para conversar bastante y que puede volverse a tocar nuevamente. Podemos volverlo a tener como ponente porque también el público va cambiando y Claro. aparece un nuevo público, ¿no? Y con ese nuevo público se necesitan nuevamente ¿no?, ponencias que sean recurrentes. Y entonces, también un agradecimiento a todos los presentes. Solamente tengo que invitarlos Abraham creo que tiene un anuncio sobre un debate, pero posteriormente también están programados el arquitecto Fernando Utía, va a presentar su ponencia, también la socióloga y antropóloga Doris Torres. En los sábados subsiguientes también va a presentar una ponencia Héctor Flores Iberico, luego viene el ex juez César Manrique, todos ellos dedicados a la filosofía, y después también Lorenz Carrasco, desde Granada, España, filósofo, va a ofrecernos un tema sobre Foucault, ¿no? Sobre Michel Foucault. Creo que están invitados todos cuando puedan, ¿no? Bienvenidos y también muy agradecidos por su presencia. Tal vez Abraham, Chico, quieran sí, apreciar unas palabras. permítame, por favor. El No, próximo sí, sábado 22 de mayo, pero de 3 a 5 esta vez, va a haber un debate, neoliberalismo versus socialismo, con los abogados Héctor Ñapari y Luis Olivencia. El de acuerdo. enlace va a ser colocado en las páginas del Facebook de la Serpiente de Oro, así como Humanistas Racionalistas del Perú, y de un servidor, Manuel Abraham Pacimiño, director ejecutivo de Humanistas Racionalistas del Perú. Le doy las palabras finales para Kiko, director de la Serpiente de Oro. Sí, gracias Manuel Abraham. Entre tú y yo hemos justamente coordinado con los expositores de la próxima semana a este debate. Y va a depender también lo del horario del debate que va a haber entre los equipos técnicos de los candidatos a la presidencia. Ojalá que no sea a la misma hora que se vaya a cruzar. Y si no hay esa coincidencia de horarios, entonces naturalmente que se darían esos debates y que no coincida también con el debate de los candidatos a la presidencia el subsiguiente sábado, ¿no? Todo corre bien y no se cruzan los horarios, tendríamos esas actividades. Eso es todo. Y bueno, agradecer una vez más la presencia de Dante, que nos ha